Ok, continuando con lo que sería el ciclo de ponencias, hablaremos sobre los trastornos depresivos y el estado de ánimo. Para ello he utilizado la literatura del DSM-5 para explicar eh, cada uno de estos trastornos que pueden cursar los pacientes. Ok, el DSM-5 usa tres series de criterios para diagnosticar los problemas mentales relacionados con el estado de ánimo. Como primero, tenemos los episodios efectivos. Como segundo, los trastornos del estado de ánimo. Y como tercero, los especificadores que describen el episodio más reciente y la evolución recurrente. Muy importante para diagnosticar. ¿Ok? Entonces, el episodio del estado de ánimo lo desglosé en cuatro: episodios efectivos, episodio depresivo mayor, episodio maníaco y episodio hipomaníaco. ¿Ok? Entonces, dicho con sencillez o para poder definir, un episodio efectivo alude a cualquier periodo que un paciente se sienta feliz o triste en un grado anormal. Eso es un episodio efectivo. Los episodios del estado de ánimo, y ojo con esto, son los bloques de construcción a partir de los cuales se integran muchos de los trastornos depresivos. Por eso se comienza con los episodios, porque es la puerta de entrada para los diferentes trastornos depresivos, trastornos bipolares e incluso la esquizofrenia. Por eso es muy importante. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de un episodio depresivo mayor, hablamos que el individuo se siente deprimido, no puede disfrutar la vida y tiene problemas para comer, dormir, sentimientos de culpa, poca energía, dificultad para concentrarse y pensamientos en torno a la muerte. ¿Vieron por qué es importante? Porque estos pacientes tienden a evolucionar muy rápido, muy intenso, hasta llegar a la muerte. Por eso es muy importante. Los episodios maníacos, ¿ok? Son personas que sienten emociones muy intensas. Euforia, hablan en exceso, sentimientos o ideas de grandeza, mostrarse hiperactivos y tender a la distracción. ¿Ok? Esto es muy importante porque estos pacientes tienden a no tener una disfunción social con su entorno. ¿Okay? Muy rápido. Y los episodios hipomaníacos son episodios tal cual, igual que los episodios maníacos, pero la única diferencia es que van a ser breves y van a ser menores. ¿Okay? Entonces, muy importante en esto. Continuando con los trastornos depresivos, ¿sí? El DSM-5 señala que las cuestiones relacionadas con la genética y la sintomatología convierten a los trastornos bipolares en una especie de puente entre los trastornos del estado de ánimo e incluso a la esquizofrenia, como se lo mencioné anteriormente. Entonces, ¿por qué les pongo esto aquí? Porque tienen que entender que estos episodios que acabamos de ver son el bloque de construcción para los trastornos, ¿ok? Pero los trastornos bipolares y los trastornos depresivos van a estar entre sí, van a ser un puente, ¿sí? Y va a ser una patología común. Por eso lo puse allí como referencia. Siguiendo con los trastornos depresivos, hay 7, o el DSM-5 lo desglosa como 7. Ok, entonces tenemos el trastorno depresivo mayor, el trastorno depresivo persistente, el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el trastorno disfórico premenstrual, más que todo lo que sería mujeres, el trastorno depresivo debido a otra afección médica,
el trastorno depresivo inducido por sustancias o fármacos y el trastorno depresivo especificado o no especificado. ¿Ok? Si los definimos, un trastorno mayor, ¿ok? Hablamos de una persona que ha cursado con un episodio maníaco, hipomaníaco e incluso episodios de depresión mayor, ¿ok? Pero aquí hay que tener algo en cuenta, que este trastorno se puede clasificar en dos. El trastorno depresivo mayor recurrente y único. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que el recurrente, el intervalo de tiempo va a ser mayor que el único. Y a estos pacientes hay que tenerle mucho cuidado, ¿ok? Porque va a ser recurrente. Van a ser sintomatología recurrente por un intervalo de tiempo en específico. Por eso es muy importante en estos trastornos el tiempo. A estos pacientes se le mide con el tiempo, ¿ok? Tenemos el trastorno depresivo persistente, ¿sí? Que lo conocemos como la distimia, ¿ok? Aquí no va a ser tanto como el trastorno depresivo mayor, pero sí no van a haber episodios de exaltación como tal, pero los trastornos van a ser, la sintomatología va a ser más persistente, los episodios maníaco y hipomaníaco van a ser más persistentes y van a ser en episodios más intensos, pero no va a ser por un intervalo de tiempo tan grande como para llamarlo un trastorno depresivo mayor, porque ahí ya sería un trastorno depresivo mayor por el tiempo que lleve esta patología como tal. ¿Ok? Como tercero tenemos lo que sería el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Y aquí vemos que el estado de ánimo, esto más que todo es en niños, ¿sí? Y el estado de ánimo se va a mantener negativo y van a haber diversas explosiones temperamentales frecuentes y muy intensas. El niño va a tener explosiones de su temperamento y van a ser muy frecuentes. ¿Ok? El trastorno disfórico premenstrual, este se da en las mujeres y se da días antes de la menstruación. Las mujeres tienden a tener síntomas de ansiedad, euforia y depresión. ¿Ok? Entonces es de tener mucho cuidado, ustedes mujeres, con alguna de estas sintomatologías. ¿Ok? Tenemos el trastorno depresivo debido a otra afección médica. Aquí cabe en torno a lo que serían afectaciones neurológicas y afectaciones fisiológicas que nos puedan causar algún problema de depresión. Ejemplo, problemas por aneurismas, problemas por isquemia cerebral, ¿sí? Que nos pueda dejar secuelas, por ende, problemas de depresión. Trastornos depresivos inducidos por sustancias o fármacos, ¿sí? Como el alcohol, pueden ocasionar primero adicción y por ende abstinencia. Esto puede llevar a sintomatología como la ansiedad, que nos puede llevar a trastornos depresivos, perdón, a episodios depresivos que nos van a llevar a un trastorno. ¿Ok? Y trastornos depresivos especificados o no especificados, estos son episodios de depresión que no van a tener una especificación o no van a ser específicos como también pueden ser específicos sin ninguno de los criterios anteriores. ¿Ok? Ya que tenemos desglosado lo que sería un trastorno depresivo, pasaríamos a lo que sería los trastornos bipolares y trastornos relacionados a ellos. Pero para esto hay que tener en cuenta que es un trastorno del estado de ánimo. El trastorno del estado de ánimo es un patrón de enfermedad que deriva de un estado de ánimo alterado. ¿Ok? Entonces, alrededor del 25% de estos pacientes con trastornos del estado de ánimo experimentan episodios maníacos o hipomaníacos. Casi todos ellos cursan también con episodios de depresión. ¿Ok? Entonces
Entonces, la intensidad y la duración de los altibajos determinan el trastorno bipolar específico. Esto va tanto para los bipolares como los trastornos depresivos. Pero aquí en los bipolares, la intensidad y el tiempo es lo que nos va a dictar el diagnóstico. Estos se desglosan en 6. Trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, trastorno ciclotímico, trastorno bipolar inducido por sustancias o fármacos, trastorno bipolar asociado a infección médica y trastorno bipolar específico o no específico. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un trastorno bipolar 1, debe presentarse por lo menos un episodio maníaco. ¿Ok? La mayor parte de los enfermos con trastorno bipolar 1 también han tenido un episodio depresivo mayor. ¿Ok? Cuando hablamos de un trastorno bipolar 2, este diagnóstico requiere por lo menos un episodio hipomaníaco o maníaco, ¿sí? Y un episodio depresivo mayor. Cuando hablamos de lo que serían los trastornos ciclotímicos, dice que estos pacientes muestran oscilaciones repetidas del estado de ánimo, pero no hay como tal una gravedad que pueda llevarme a considerar un episodio depresivo mayor o maníaco. ¿Okay? Son sintomatologías como ansiedad, euforia, pero no tan fuerte como para decir es un trastorno depresivo o son episodios depresivos mayores. ¿Ok? El trastorno bipolar inducido por sustancias, al igual que el trastorno depresivo inducido por sustancias, tiene que ver mucho el alcohol y sustancias como drogas que nos puedan llevar a la ansiedad o la abstinencia a estos fármacos que nos puedan llevar a la depresión. Incluso los antidepresivos en exceso pueden causar esta patología. Trastorno bipolar asociado a afección médica, al igual, problemas neuronales, problemas fisiológicos que nos lleven a un problema de depresión. ¿Y cómo es esto? El trastorno bipolar específico o no específico, tal cual, trastorno o sintomatología maníaca y hipomaníaca sin ninguno de los criterios anteriores. ¿Ok? Ya que entendemos que es un trastorno bipolar y que es un trastorno depresivo, vamos a entender que es un estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, el estado de ánimo se refiere a una emoción sostenida que da color a la manera en que lo percibimos o que percibimos la vida. El reconocimiento de las anomalías del estado de ánimo es de suma importancia, puesto que no menos del 20% de mujeres adultas y de varones y 10% de varones adultos pueden experimentar en algún momento de su vida problemas de depresión. Y esto es muy importante, esto es estadística. Aquí me habla que las mujeres son más frecuentes a sufrir de problemas depresivos. Y bueno, aquí tiene que ver mucho, ¿no? Aquí tiene que ver su estado hormonal, su estado, pero no nos vamos a ir hacia otro lado, pero tenemos la estadística, ¿ok? Entonces, para ello, me pareció interesante estos especificadores que describen un episodio en curso o más reciente, ¿ok? Esto es importante para el diagnóstico, lo importante aquí es diagnosticar, saber qué paciente estamos tratando. Entonces, lo desglosé en 7. Características atípicas, características melancólicas, con síntomas de ansiedad, con características catatónicas, con características mixtas, inicio del torno al parto en mujeres, ojo con esto, y características psicóticas. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de características atípicas, primero, para definir esto hay que saber qué es un especificador. Entonces, estos son elementos descriptivos que nos van a ayudar a caracterizar un episodio del estado de ánimo, ¿ok? Para poder diagnosticar. Las características atípicas son estos pacientes que en un estado de depresión comen mucho, aumentan mucho de peso, duermen en exceso y tienen la sensación de ser lentos o de estar paralizados. Esa es su característica. Las características melancólicas, ¿sí? Ese término se va a aplicar a episodios depresivos mayores que se caracterizan por síntomas clásicos, ¿sí?
Cuando hablamos de síntomas clásicos, hablamos de lo que serían, se sienten culpables, infelices, pueden mostrarse lentos, agitados, con episodios de ansiedad. Cuando hablamos con características, con síntomas de ansiedad, hablamos que estos pacientes van a mostrar tensión, inquietud y temor. En algunos casos, paranoia. Con características catatónicas, aquí hablamos que van a haber estados de hiperactividad o inactividad, ¿sí? Motriz, y también acompañado en algunos casos de episodios maníacos. Las características mixtas, pues su nombre lo dice, mixtas. Estamos hablando de pacientes que van a presentar estos tres tipos de trastorno, de episodios, como lo son maníacos, hipomaníacos y episodios de depresión mayor. Con el inicio al torno al parto me pareció muy importante para las mujeres porque son episodios maníacos e hipomaníacos, ansiedad y euforia que pueden presentar las mujeres antes del parto o hasta un mes después del parto. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y las características psicóticas son episodios maníacos y de depresión mayor que pueden acompañarse de ideas delirantes, ¿sí? Y estas ideas lo cual no son congruentes y pueden llevar a la autólisis o al daño a otras personas. ¿Ok? Por eso es muy importante tener en cuenta estas características, estos especificadores que nos van a llevar a un diagnóstico y a conocer más de aquellos pacientes con estos trastornos. Para terminar y no hacerlo más largo, al igual como hay especificadores para tener en cuenta las características de estos pacientes, también hay especificadores que describen la evolución y los episodios recurrentes. Se desglosan en dos, con ciclado rápido y con patrón estacional. ¿Qué quiere decir el ciclado rápido? ¿Sí? En el transcurso de un año, el paciente puede presentar, por lo menos 4 episodios en cualquier combinación que cumplan los criterios anteriormente mencionados. ¿Ok? Pueden presentar en el transcurso de un año 4 o más episodios. Aquí ya hablamos de un ciclado rápido, hablamos de episodios recurrentes, estamos hablando de un trastorno. Y con patrón estacional son episodios que se van a presentar de manera intensa, de manera mayor, pero en diferentes estaciones del año. ¿Qué quiere decir estaciones del año? Puede ser invierno, verano, otoño y primavera. ¿Okay? Es la única diferencia. Para aprender un poquito más y terminar con broche de oro, me pareció importante saber diagnosticar un paciente, y más que todo con lo que sería la calidad del estado de ánimo. Tenemos lo que es la duración, ¿sí? Que esto nos va a hablar más que todo de los pacientes y de la sintomatología que va a presentar el día a día de este paciente. Por lo menos 2 episodios a la semana. ¿Ok? Aquí ya estamos hablando de la duración. La sintomatología, podemos hablar, por ejemplo, de las 2 semanas que mencioné anteriormente. El paciente debe presentar por lo menos 5 síntomas, de los cuales ya hemos hablado, como es la ansiedad, la euforia, la exaltación temperamental, entre otros. Cuando hablamos de difusión, hablamos de lo que sería que un episodio debe tener una intensidad para poder diagnosticar. ¿Ok? Dependiendo de la intensidad del episodio, podemos diagnosticar al paciente en uno de los grupos o los subgrupos de los trastornos. Y los criterios de exclusión para poder, decir, coño, el paciente está en buen estado, ¿sí? Hay que ver primero la intensidad, la duración de los síntomas, por eso es muy importante el intervalo de tiempo, y si
son estados de relevancia o de no relevancia clínica. ¿Ok? Esto es importante para diagnosticar o conocer a qué paciente estamos manejando y si tienen problemas de depresión o un trastorno como tal. Para terminar, los dejamos con esta frase de William James: el principio más profundo del ser humano es el anhelo de ser apreciado. Muchas gracias.